7:12 minutos. Sigue con nosotros Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta, además jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática. Hay sectores, alcalde, que insisten en no ir a las elecciones regionales. Se asegura que es negociar con el gobierno nacional luego del resultado de todas las protestas de más de 130 personas lamentablemente asesinadas, fallecidas en varias circunstancias. ¿Cuál es la importancia de votar en este proceso en particular? Todas las elecciones, además el voto obviamente es un derecho, pero en este escenario político en particular, ¿cuál es la importancia de ir a votar el 15? Hay dos caras de la moneda en argumentos, de la misma moneda, para aquellos que todavía están pensando si votan o no, o han decidido no participar en este proceso electoral. Algunas personas llegan y me dicen, por ejemplo, una cosa increíble, pero que así lo sienten. Me van a robar el voto, como si el voto fuera un objeto, una prenda muy preciada, no sé, ese zarcillo, o esa prenda, o ese reloj, o ese que te dejó la abuelita y que lo tienes guardado en una caja bajo llave, y como si fuera un objeto material. El voto existe en la medida en que tú lo ejerces y ejerces tu derecho. No es una cosa tangible y un objeto que puedas mercadear. Entonces, en la medida en que tú te expresas, en esa medida los demócratas podemos cambiar realidades. Esto no se trata de una campaña normal, ni de que nuestros gobernadores o los que van a ser gobernadores no van a estar sometidos a lo que estamos sometidos todos los que estamos en cargos públicos. Yo quiero recordarte mis colegas alcaldes que están en el exilio, mis colegas alcaldes presos como Delson Guárate, como bueno, cualquiera de Alfredo Ramos, que está con problemas de salud tan graves. Todos tenemos juicios igualitos en los cuales en cualquier momento nos pueden destituir, encarcelar. Otros, como mis colegas que están exiliados, los gobernadores. Imagínense ustedes, hay gente que me dice el otro lado de la moneda, no, bueno, es para un cambur. Bueno, imagínense ustedes Capriles, por ejemplo, que es gobernador del estado Miranda, y lo inhabilitaron por 15 años. Yo le pregunto, o te pregunto a ti, si a ti te inhabilitaran para el ejercicio del periodismo por 15 años, que es tu vocación, la vocación de un político es ser servidor público. Entonces, no es que estamos en una manguangua, no es que vamos a una cosa chévere donde va a agarrarse un cambur cada uno de los que ganen, no, van a seguir la lucha. Ahora, si nos toca este escenario, en donde el escenario y el tablero que tenemos que jugar es propinarle una derrota política al gobierno, a Maduro y sus candidatos, que son la misma cosa, que son los mismos que han sido ministros, diputados, que han pasado por todos los cargos y son culpables de todo el desastre que estamos viviendo los venezolanos. Existe la posibilidad de hacerlo a través del voto, como existe la posibilidad de hacerlo a través de las protestas, pero el voto también es una protesta. Las protestas no son fin en sí mismos, son herramientas y para quitarle poder al poder. En Venezuela, la mayoría de los venezolanos no quiere a Maduro, no quiere a su combo, no quiere a sus candidatos. ¿Cómo lo demostramos? Con protestas, muy bien, con votación también, diciéndole no te queremos. Y es la forma de quitarle poder al poder. Cuando tú tienes una concentración de poder gigantesca, y cometimos el error de usar esos mismos argumentos en el 2005, cosa que yo me arrepiento enormemente y por eso acepté en la Mesa de la Unidad pues coordinar este Comando Nacional de alguna manera, porque debí haber hecho más para que fuéramos a votar en el 2005. Ni deslegitimamos al gobierno en ese momento, ni esa asamblea dejó de legislar. Toda la legislación que se hizo ahí concentró el poder más en Miraflores, en las manos presidenciales, eliminó cantidad de recursos que iban para las regiones, ya sea para las alcaldías o las gobernaciones, y esa concentración de poder nos costó no haber ido a votar en el 2005. Y precisamente hay otro escenario que conlleva esto, que muchas personas creen o no quieren ir a votar por decir, voy a escoger a determinado gobernador y le van a poner un gobierno paralelo, como en el caso de Corpo Miranda, Corpo Lara. Hay otras personas también que piensan, voy a escoger a determinado gobernador, lo van a destituir o lo van a inhabilitar, porque hay otro escenario también, el tema de los consejos legislativos. ¿Se ha evaluado desde la MUD este tema? Todos esos riesgos están presentes, y yo no vengo aquí a decir mentiras, todos esos riesgos están presentes, pero es mucho más importante propinarle la derrota electoral a este gobierno, porque es una derrota política gigantesca. Escuchen lo siguiente, mucha gente dice, bueno, como la Asamblea Nacional fuimos a votar, y un poco usando ese argumento, Stenif, y decían, bueno, pero después no han podido hacer porque toda la ejecutoria de sentencias que han dictado le han castrado sus posibilidades de ejercer. ¿A quién reconoce el mundo en este momento? El mundo democrático, todos aquellos gobiernos a quienes reciben, todos los gobiernos democráticos del mundo.
a la Asamblea Nacional que nosotros legitimamos con el voto. No es a la constituyente, que no se consultó al pueblo para poder hacerlo. Ellos trataron de montar este parapeto llamado constituyente, en el cual no consultaron al pueblo y el mundo no se les reconoce. ¿Dónde van nuestros diputados cuando nos van a representar? A esa Asamblea Nacional. Si no hubiéramos votado por esa Asamblea Nacional, no tendría la legitimidad. La legitimidad la otorga el pueblo con el voto, ejerciendo el voto, no quedándose en su casa. ¿Los gobernadores que resulten electos se van a subordinar a la constituyente como lo exigió el presidente Nicolás Maduro? En lo absoluto, no nos vamos a hacer un harakiri. Nadie se va a suicidar. Si la Asamblea Nacional es nuestro parlamento, es el reconocido en el mundo, es el legítimo, es el que tiene los votos del pueblo, yo creo que sería muy torpe nosotros plantear un reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente que ni reconoce el mundo ni reconocemos los venezolanos, porque no se nos preguntó si queríamos una constituyente. Se violó el artículo 347 de la Constitución de manera flagrante. En este momento la oposición tiene 3 gobernaciones. Sí, se ganan pues muchas más en este proceso, en un escenario hipotético de este proceso electoral, pues obviamente el mapa político va a cambiar. Este cambio en el mapa político puede dar posibilidad al bendito diálogo que no da resultados todavía. Yo creo que, aunque no soy vocero para la materia esa de la exploración, hay mucho chantaje del gobierno, mucha utilización justamente de eso para tratar de dividir y para tratar incluso de vender a una parte de la oposición como que negocia, como que está en una componenda con el gobierno. En política, los hechos políticos se van presentando y se van asumiendo. Ha habido procesos de conversación en el mundo que han logrado, por ejemplo, la ETA estaba tirando bombas y en el País Vasco, y también estaba negociando por detrás para la pacificación y para desistir de esa actitud. ¿Nosotros qué buscamos? Elecciones. Nosotros qué buscamos? Cambiar el gobierno mediante elecciones, que salga Maduro mediante elecciones, con el voto. Ese es el arma de cada uno de los ciudadanos. Bueno, si esto contribuye, una derrota política importante, una derrota electoral importante, a catalizar y acelerar que podamos buscar una salida democrática presidencial los venezolanos, sin obstruir y sin que digamos que otras herramientas de lucha no están vedadas. Esas herramientas de lucha pueden seguirse utilizando, pero la lucha más directa que nosotros tenemos es votar. Ahora, imagínense ustedes un escenario en el cual no demos la batalla, no ganemos gobernaciones y simplemente después logremos la elección presidencial que todos queremos para cambiar el país, para volverlo al progreso, para volverlo a la productividad, para acabar con esta hiperinflación que nos está matando y esta hambre que está matando a los venezolanos. Logremos eso, pongamos un nuevo presidente en Miraflores y tenga 23 gobernadores, porque no fuimos a votar, haciéndole obstrucción a todo lo que pudiera estar realizando para el progreso y la productividad del país. Eso sería para mí un error tremendo, ¿no? Sé y la molestia que tiene mucha gente, muchos sectores, eso ha venido ya mejorando los índices de participación durante estas dos semanas. La gente ha estado pues viendo a sus candidatos, no son pues, sino otra cosa que gente que está luchando por la democracia en cada uno de los estados. Sé la molestia que puede tener mucha gente todavía. ¿Sabes una cosa, Estenis? Lo declaraba el otro día. El gobierno astutamente, porque no quería medirse voto a voto en elecciones directas, secretas y universales, no nos dejó pasar el luto de nuestros muertos, de los asesinados, de la violencia, de los heridos, de los encarcelados, de los inhabilitados, de toda la persecución. La cara más horrenda del gobierno la vimos en todos estos meses de protesta. Inmediatamente, después de no haber querido nunca convocar el proceso electoral, aprovechándose ese sentimiento de que no había todavía pasado el luto, de que tenemos todavía críticas serias, muchos de los ciudadanos, de lo que había sucedido, entonces convoca el proceso electoral rápidamente y lo adelanta. No es que lo adelantó la constituyente y Maduro son la misma cosa. O sea, no pongan a creer que esto es una legitimación de constituyente, y lo adelanta para ver si no salíamos de ese molestia y de ese sentimiento de pérdida y no nos lográbamos unir. Nos unimos. Tenemos 23 candidatos, uno por cada estado, y es la posibilidad de propinarle una gran derrota en este caso, en este escenario electoral a Maduro. Ayer rápidamente, porque tengo que despedir, y por favor respóndame lo más corto que pueda. Ayer el vicepresidente denunciaba que la oposición tiene un plan para tratar de impedir estas elecciones, a pesar de que ya faltan pocos días. En lo absoluto, el que tiene el plan
para tratar de impedir este proceso electoral violando la ley es el CNE, que es lo mismo que el gobierno. Por ejemplo, impidiendo las sustituciones. Y también podríamos asomarnos a inhabilitación de algunos candidatos de aquí a ese proceso. Le vamos a hacer cobrar el costo nacional e internacionalmente a cada delito electoral que cometa el gobierno en este proceso. Aquí estamos nosotros para propinarle una derrota electoral el 15 de octubre al gobierno. No estamos aquí para evitar nada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Conversamos con Gerardo Olaya, alcalde del municipio de Baruta, además jefe de campaña de la Mesa de la Unidad.